My Little Pony Fanfic. Impera. Capítulo 57. Golpe de estado. Sergei comenzó su deber al alba acompañado de Janina, liderando las tropas del interior de la ciudad a la muralla, con la misión de capturar los muros de la ciudad silenciosamente y abrir las puertas para el resto de sus soldados. En cualquier momento comenzaría las marchas del pueblo, para ese momento ya deberían de tener al menos la mitad de la muralla bajo control. Acompañado de todo un batallón partió cubierto por las sombras de la noche, evitando calles expuestas a los ojos de aquellos que vigilaran desde el muro de la ciudad. Se dirigieron hacia la Torre Neviska, una de las 120 torres sobrevivientes del muro original, ahora expandido por un nuevo muro pensado para resistir el armamento moderno, el cual añadía baluartes a las torres existentes y reemplazaba las desaparecidas por el paso del tiempo. Además, la ciudad contaba con 20 puertas, 4 de estas entradas principales ubicadas en cada punto cardinal de la ciudad, siendo la puerta sur la puerta principal y ceremonial de la ciudad, la puerta Aurora. Los objetivos más importantes a asegurar eran las puertas. Sergei se infiltraría cerca de la puerta áurea, mientras otros batallones tomaban otras posiciones a lo largo del muro. El único lugar que no incluiría la estrategia sería la prisión y su alrededor, por su fuerte vigilancia. Sergei, siguiendo el plan, lideró a su batallón hasta la torre del muro. Algunos cargaban escaleras de asedio para subir los muros sin necesidad de infiltrarse en la torre. Las escaleras fueron posicionadas con cuidado para no ser vistos, usando la luz de las antorchas de los guardias como señal de seguridad. Sergei por su parte fue con Janina, quien se encontraba forzando la puerta a la Torre Neviska. La unicornio fue con ese solo propósito, forzar cerrojos con su técnica con las ganzúas. ¿Lograste abrir?, cuestionó Sergei. Un momento, que vayan subiendo las escaleras de asedio, respondió Janina. El militar volteó hacia sus soldados dando la orden de actuar. Comenzaron a subir las escaleras. Cuando llegaban arriba sacaban espadas cortas o dagas y se acercaban a los guardias ecuestres cuidadosamente, apuñalándolos con sigilo, dominando así la sección de la muralla cuidando no ser vistos. En el momento que Janina logró abrir la puerta, Sergei se adentró en la misma con el resto de sus soldados, despejando toda la torre. Desde esta pudieron salir hacia el adarve de la muralla. Sergei lideró la toma de la sección sur camino hacia la puerta Aurora. Solo tenían que continuar su avance con cuidado, tomar 2 baluartes más y finalmente la torre este de la puerta. Para cuando llegaran otro grupo debería haber alcanzado el lado este. Antes de continuar la toma de la muralla, Sergei con una antorcha dio señal a los soldados fuera de la muralla. Los diversos batallones en el exterior de la ciudad comenzaron su infiltración. Con ayuda de escaleras de asedio posicionadas desde el exterior, se adentraron en la ciudad en la sección ya tomada de la muralla, engrosando los números de Sergei. La operación continuó, sin un solo disparo, a base de dagas, bayonetas y espadas tomaron sección por sección de las murallas, hasta llegar a la puerta Aurora. Sergei indicó a Janina que capturara la torre este de la gran puerta junto al resto, y él por su parte lideró un grupo de sus ponis bajo de la muralla y se acercó desde la calle inferior a la puerta. Llegando a esta hizo lo que los demás hacían en las torres, eliminó a todos los ecuestres que vigilaran la zona. Una vez asegurada la puerta, señaló a sus soldados retirar del seguro de la misma, para abrirla al resto del ejército. Así lo hicieron, procediendo después a accionar las manivelas de la puerta abriendo el gran portón. Hecho esto, Sergei desde la entrada con una antorcha tomada de los muros de la misma dio la señal al grueso del ejército. Las posiciones principales de la muralla fueron cayendo una a una. La primera parte de la toma de la ciudad estaba ganada. Sergei subió a lo alto de la puerta Aurora, acercándose a Janina, quien ya esperaba ahí. La puerta es nuestra. Da la señal. La unicornio asintió iluminando su cuerno y lanzando un rayo al cielo, rayo que se vio desde el palacio. Ópalo había estado esperando esa señal, y fue justo a tiempo. Conociendo a Angelina, en cualquier momento comenzaría la revuelta, no se debía quedar atrás. El sol estaba a punto de salir. El noble se retiró de la ventana, informando al resto de los nobles y burgueses imperiales. Los soldados de la Guardia Imperial, que les ayudarían, ya debían estar en las cercanías del palacio, pero debían abrirles paso.
Mientras miembros de la Guardia Imperial se reunían alrededor del palacio, otros desde el interior descendían a la Plaza del Corazón, entre ellos Ópalo y otros nobles, listos para empezar con su parte del plan. Kozi había pedido la captura del palacio y así sería. Los guardias secuestres comenzaron a notar algo extraño. Los guardias imperiales que se acercaban eran demasiados. Sin embargo, antes que pudieran reaccionar de ninguna forma, los atacaron desde la espalda. Los nobles, burgueses y guardias imperiales del interior del palacio capturaron a estos secuestres dándoles muerte y llevándolos al interior del edificio. Las 4 puertas del palacio fueron tomadas así de fácil gracias a su cuidadoso plan, ataque interno y externo al mismo tiempo, y aún contaban con el factor sorpresa. El grueso de la Guardia Imperial liderada por el general Onyx entró al palacio. Sin embargo, la parte más difícil estaba por comenzar. Ópalo junto con el resto de nobles y burgueses se separaron de la Guardia Imperial, yendo a avisar al resto de los miembros imperiales de la corte. La toma del palacio había comenzado. Al entrar Ópalo al salón de baile del palacio, donde se reunía el resto de los conspiradores ya con pistolas, róperas y espadines listos, el unicornio anunció: «Damas, caballeros, ha comenzado». Todos los nobles y burgueses presentes en ese cuarto se vieron unos a los otros al tiempo que desenvainaban sus espadas. Era la hora de marchar al salón del trono y reclamarlo. Ahora la tropa de aristócratas y burgueses liderada por Ópalo se unió a la Guardia Imperial en la toma. Estos últimos marcharon hasta las barracas del palacio, donde estaba toda la Guardia Real Ecuestre, dando muerte de paso a todo ecuestre que se encontraran en el camino. Algunos de los guardias reales del palacio comenzaron a presentir algo iba mal, perdían a sus compañeros de escolta. Uno en especial que se retiraba a las barracas encontró a uno de sus compañeros muerto en el camino. Alterado, preparó su rifle para atacar a cualquiera que viera siguiendo su camino a las barracas. Sin embargo, la Guardia Imperial ya se había adentrado en las mismas. Muchos soldados se posicionaron junto a las camas de los soldados ecuestres dormidos, desprevenidos, apuntándoles con sus rifles, listos para dar el bayonetazo. Al otro lado del palacio, Ópalo y el resto de nobles y aristócratas hacían lo propio, asesinando a los guardias que encontraban y adentrándose en las dependencias del palacio donde dormían los nobles y burgueses secuestres que se alojaban en el mismo. Como si estuvieran conectados, ambos Ópalo y Onyx ordenaron casi al mismo tiempo que atacaran. Los soldados comenzaron a apuñalar a los miembros de la Guardia Real. Los nobles y burgueses imperiales hicieron lo propio. El caos comenzó. No pasó mucho antes que los primeros secuestres comenzaran a despertar notando qué sucedía, pero había poco que hacer. Muchos intentaron escapar. Los guardias reales a los que aún no llegaban los imperiales corrieron al salón del trono, huyeron de la escena buscando reagruparse. Los nobles y burgueses secuestres intentaron lo mismo. Los imperiales les dieron caza, querían debilitar lo más posible sus fuerzas antes de que pudieran montar una defensa. Los secuestres cerraron las puertas del salón del trono, formando líneas defensivas frente a la misma. Ahí esperarían a los imperiales. Fue uno de los nobles ecuestres quien organizó la defensa desesperadamente, mandando bloquear toda entrada que pudiera conducir hasta los aposentos reales. Mientras esta defensa era montada, los imperiales siguieron su ataque, cazando cuanto ecuestre pudieron antes de llegar a las líneas defensivas, donde recibieron la primera agresión por parte ecuestriana. Ópalo y Onyx volvieron a encontrarse en el pasillo que conducía al salón del trono, donde los recibieron los ecuestres a fuego de mosquete. Onyx rápidamente organizó a la Guardia Imperial, formándolos en perfecto orden respondiendo al fuego ecuestre. Sin embargo, al ver que su avance se iba a estancar ahí un rato, se dirigió a Ópalo. Lleva un contingente de los soldados por otro camino. Esta zona estará bien defendida. Harán de estos pasillos un cuello de botella. Intentaré rodear por arriba. B. Terminó Onyx antes de continuar comandando a sus soldados. El pasillo se volvió un pequeño campo de batalla. Ambas líneas de infantería a orden de sus oficiales apuntaban y disparaban contra el enemigo que tenían enfrente. La escasa distancia y relativamente pequeño espacio le hacía más fácil a ambas filas acertar sus disparos. Sin embargo, Onyx, no dispuesto a ceder nada de terreno, ordenó espada en alto.
Bayoneta calada. A la carga. A degüello. Los imperiales comenzaron a cargar fúricos contra las líneas ecuestres, quienes calaron bayoneta para recibir el impacto de la carga imperial. Ambas guardias chocaron intentando empujar al otro, la línea ecuestre no tenía demasiado a dónde retirarse estando la puerta del Salón del Trono cerrada, serían aniquilados si los imperiales lograban arrinconarlos contra la misma. Ópalo por su lado lideró a su contingente hasta los pisos superiores del palacio, limpiándolos de fuerzas enemigas, evitando los pasillos que pudieran estar bloqueados, mandando a algunos oficiales de la Guardia Imperial a cubrirles las espaldas, previniendo que los ecuestres quisieran flanquearles. Eventualmente Ópalo con los suyos salió al gran balcón jardín del palacio por una de las torres dirigiéndose a la otra, sin embargo, los ecuestres habían prevenido esta acción, fue recibido por fuego de mosquete ecuestriano. Sin embargo, salir al balcón le confirmaron otras cosas. Los sonidos de protesta en el exterior, Angelina había comenzado su parte del plan y ya estaban en las calles exteriores. Estas revueltas mantenían ocupados a los soldados ecuestres que estuvieran fuera del palacio e incluso si alguno intentara entrar, serían aniquilados por los guardias imperiales que se quedaron vigilando cerca de las puertas, listos para emboscar a los ecuestres. El sol estaba en lo alto ya de igual forma, solo tenían que cumplir su parte, el palacio debía ser tomado. Ópalo se sirvió de los oficiales de la Guardia Imperial que tenía para coordinar a los soldados que le apoyaban, mientras su tropa de nobles y burgueses se cubrían e intentaban avanzar hacia las otras torres del palacio por donde bajarían para lograr rodear las defensas ecuestres. Para este punto la princesa Flurriard ya se había despertado, se encontraba terminando de prepararse aún sin sospechar qué sucedía, salió de sus aposentos y se dirigió al comedor, sin embargo, en el camino se encontró a varios guardias reales que le bloquearon el camino. Flurry extrañada preguntó al oficial de estos guardias. ¿Qué pasa aquí? Necesito pasar para el desayuno, los nobles me deben estar esperando. Majestad, no se lo podemos permitir, no es seguro los imperiales. ¿Qué tienen mis súbditos? Antes de que le respondieran, desde el otro lado del pasillo vio un gran contingente de guardias entrando al Salón del Trono, Flurry seguida por sus cortesanas fue hacia el Salón del Trono, encontrándose gran cantidad de guardias, nobles y burgueses ecuestres de camino. Una vez llegó al Salón del Trono y vio las filas de guardias y todos los nobles y burgueses empuñando sus armas, la alicornio cuestionó sorprendida. ¿Qué está pasando aquí? Llévense a la princesa de aquí. Gritó alguien en el salón. Los guardias fueron hacia Flurry y sus cortesanas, llevándoselas de nuevo hasta los aposentos de la princesa. En el camino Flurry siguió cuestionando qué sucedía, recibiendo por respuesta solamente: los imperiales se han sublevado. De regreso en el Salón del Trono, los nobles y burgueses ecuestres discutían desesperados, algunos querían aventurarse a salir para pedir refuerzos, otros los detenían clamando que esto era un suicidio, sin embargo, se hizo el silencio en el momento que escucharon retumbar la gran puerta del salón. Del otro lado los imperiales habían logrado barrer con la presencia ecuestre, arrinconándolos contra la puerta y dándoles muerte. Onyx había ordenado a los unicornios de sus batallones cargar sus cuernos y disparar potentes rayos de energía contra el portón, teniendo esto un efecto similar a un ariete. Unos cuantos disparos de los unicornios de la Guardia Imperial en conjunto lograrían eventualmente tumbar la puerta. Al tiempo que los unicornios hacían esto, Onyx mantenía a sus infantes formados apuntando a la puerta, listos para disparar apenas fuera abierta. En el interior los ecuestrianos tomaron formaciones alrededor de la puerta, listos para disparar a lo que entrara. Algunos unicornios prepararon sus cuernos, cada batallón al menos tenía 4 unicornios especializados en magia de defensa y ataque, pero normalmente actuaban como una reserva en caso de luchar contra enemigos que usaran magia, pues un unicornio cuyo talento no fuera la magia podía agotar su reserva mágica muy rápido en un combate mágico, por lo que se guardaban sus habilidades para momentos desesperados, o idóneos como lo que estaban haciendo los unicornios de la Guardia Imperial para tumbar la puerta al salón.
En la parte superior del Palacio Ópalo seguía peleando por el dominio del Gran Balcón Jardín, había logrado ganar terreno, pero los ecuestres no cedían, en este punto del palacio la batalla estaba siendo dura y reñida. Ópalo ya podía escuchar desde aquí la batalla iniciada en el exterior del palacio, la revolución había dado inicio, esto complicó las cosas para él pues una patrulla de Pegasos coraceros ecuestres vio la batalla en el jardín del palacio y descendió sobre las fuerzas de Ópalo. El éxito de esta carga aérea, sin embargo, fue limitado pues la estructura del mismo palacio la complicaba, pero el simple hecho que las filas ecuestres se acababan de engrosar le fastidiaba las cosas a Ópalo. En el interior del palacio, las puertas del Salón del Trono, finalmente comenzaron a ceder, en nada lograrían penetrar las tropas de Onix, la tensión entre los ecuestres era grande, no podían perder el Salón del Trono. Algunos de los burgueses y nobles ecuestres, que no imaginaron nunca llegar a estar en esa situación, temblaban en anticipación a lo que sucedería. Con un último potente disparo por parte de los unicornios el portón se venció, una puerta se abrió fuertemente no separándose de su agarre, mientras la otra se quebró en dos, saliendo disparada en dirección a los ecuestres, causando bajas. Apenas el portón se abrió ambos bandos abrieron fuego, ambas salvas causando bajas al contrincante. Onix, quien tenía el objetivo de avanzar, había formado a sus soldados para esta acción, reemplazando la tercera sección de su formación a la primera, avanzando lentamente mientras disparaban a su orden, fuego por avanzadilla. Al notar Onix los ataques por parte de unicornios ecuestres, ordenó a sus hechiceros de combate que antes derribaran la puerta, desplieguen su escudo. Los hechiceros obedecieron, desplegando con sus cuernos un escudo mágico conjunto, que bloqueaba proyectiles mágicos, rebotándolos haciendo poco conveniente esta forma de ataque para su enemigo, sin embargo estos escudos no bloqueaban objetos sólidos como las balas. Onix comenzó a avanzar dentro del Salón del Trono, extendiendo su fila a todo lo largo de este, los ecuestres tuvieron que comenzar a ceder territorio, no les quedó de otra. Fue entonces que la Guardia Real desesperada dejó de disparar emprendiendo a orden general una carga contra los imperiales. Onix por su parte ordenó una contracarga, iniciando la batalla cuerpo a cuerpo. Los ecuestres estaban tratando de empujarlos de regreso al pasillo, fuera del salón, Onix no lo permitiría. La batalla por el Salón del Trono se tornó sangrienta y encarnizada, ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a retroceder, ninguno cedería, pronto se volvió la toma del Salón del Trono en el punto de la operación que más bajas estaba habiendo del lado imperial, sin embargo, el lado ecuestre no estaba mejor. Onix no retrocedería, pero le preocupaba ver cómo llegaban más ecuestres al salón, abandonando sus otras posiciones para mantener la defensa aquí, necesitaba que llegara Ópalo cuanto antes a apoyar su avance. Por fortuna, Ópalo y su contingente finalmente habían logrado penetrar las defensas ecuestres en el patio superior, descendiendo por las torres al ala oeste del palacio. Este avance tomó por sorpresa a todas las líneas defensivas ecuestres posicionadas en el noroeste del palacio, siendo atacadas por la retaguardia evitando su reunión con el resto de sus reservas. Una vez pasada la defensa en la parte superior del palacio, Ópalo logró avanzar junto con el resto de la guardia imperial hasta el Salón del Trono. Por el Imperio, sentenció Ópalo al tiempo que lideró la carga contra el flanco ecuestre, entrando al Salón del Trono por la puerta que conducía al gran comedor. Los ecuestres que aún mantenían su defensa contra las fuerzas de Onix, se vieron sorprendidas, no esperaban este ataque por el flanco, pronto el orden en las filas ecuestres desapareció, los soldados entraron en desesperación y la retirada comenzó, los nobles y burgueses fueron los primeros en huir del lugar seguidos por algunos soldados, sin embargo, al grueso de la Guardia Real quedaron atrapados entre las fuerzas de Onix y las de Ópalo. Sin lugar a dónde ir, sin espacio con el que maniobrar, siendo aplastados por dos fuerzas enemigas, la masacre fue inevitable. Ópalo mismo luchó fúrico desquitando tantas injusticias en ese mismo lugar, tanta miseria que había visto, no era el único que se sentía así, no hubo clemencia alguna hacia los guardias reales que habían atrapado entre sus dos fuerzas, no dejaron escapar a ninguno, no perdonaron la vida a ninguno.
El Salón del Trono había sido tomado y las últimas fuerzas ecuestres en el palacio se habían replegado a los aposentos de Flurriar, cubriéndose en el pasillo que llevaba hasta este. Ópalo se encontraba recobrando el aire, la espada que sostenía con la magia de su cuerno estaba empapada en sangre, incluso él había sido un poco manchado. Sin embargo, Onyx llamó su atención poniendo su casco en su hombro y diciéndole: esto aún no acaba. Debemos capturar a Flurriart. El palacio aún no es del todo nuestro. Ópalo se acomodó el carabatilacrín un poco antes de erguirse nuevamente y asentir con la cabeza diciendo: adelante, por el imperio. Dicho esto, continuaron su avance decididos a tomar los aposentos de la emperatriz. Habían tomado toda la mañana en tomar el Salón del Trono, así como el ala este y norte del palacio, quedaba solamente por tomar el suroeste del mismo donde estaban los aposentos imperiales. Flurriart al ver a los nobles ecuestres entrando a sus aposentos les cuestionó preocupada y asustada: ¿qué está pasando? Lograron repelerlos. ¿Qué hacen aquí? La princesa preguntó una y otra vez a cada uno de los asustados nobles ecuestres, sin encontrar respuesta hasta que finalmente uno que se sostenía una herida en el hombro le gritó: no logramos detenerlos. Vienen para acá. En este mismo momento vienen hacia acá. ¿Qué? ¿Cómo que vienen hacia acá? ¿Y ustedes qué están haciendo? Cuestionó fúrica y desesperada acercándose a un herido guardia real tomándolo con su magia y agitándolo. ¿Qué no se supone deben protegerme? Hagan su trabajo. Repélanlos. Vamos. Repélanlos. No podemos, nos superan en número y han capturado casi todo el palacio. Le respondió el guardia. ¿Cómo que no pueden? Continuó Flurry casi llorando, estaba aterrada. Son soldados. Mi tía los mandó para protegerme. Hagan algo. El guardia no respondió, nadie lo hizo, solo evitaron la mirada de la princesa, no se atrevían a verla a los ojos. Se sentía acorralada, sin lugar a donde huir, sin duilito cadence que la defendiera. Observó a sus criadas con una mirada que por sí sola daba a entender la pregunta. Ustedes sabían de esto, ¿verdad? Ninguna respondió. Flurriart ya no sabía qué decir, simplemente se dejó vencer, soltó al guardia y se retiró hasta el fondo del cuarto, temerosa, tratando de comprender lo que pasaba, sintiendo como su mundo se derrumbaba. Mientras tanto, la guardia imperial junto a los nobles y burgueses imperiales avanzaban sin prácticamente resistencia, al menos hasta que recibieron la primera salva de parte de los ecuestres atrincherados frente a los aposentos. Ópalo, quien iba cargando a la cabeza, recibió uno de los disparos, retirándose herido, pero ordenando formarán. Onyx se detuvo frente a él viendo cómo estaban, pero el noble unicornio solo le indicó que continuara el ataque. La herida no era grave, no importaba, todo lo que importaba era terminar la captura del palacio. Onyx continuó el avance indicando a sus soldados formar, realizar una salva y cargar contra la debilitada línea de infantería ecuestre. Ópalo reunió las fuerzas para levantarse y seguir avanzando a pesar de cojear por la herida. Sin embargo, cuando vio un noble ecuestre herido intentando levantarse y apuntar contra Onyx, cargó contra este. Las espadas de ambos chocaron, el ecuestre se defendió, sin embargo, Ópalo aprovechó su condición de unicornio apartando la espada de su enemigo del camino y continuando la carga con su cuerno. Corneó al ecuestre empujándolo contra la ventana, lanzándolo fuera del palacio. La marcha imperial continuó repitiéndose lo ocurrido fuera del portón del Salón del Trono. Los arrinconados ecuestres sin tener a dónde huir se vieron superados y aplastados. Esta puerta era mucho más débil que la del Salón del Trono, caería con un solo proyectil elemental. Sin embargo, Onyx se preocupó en organizar a sus hechiceros de combate antes de entrar. Necesito a los unicornios especializados atentos y en guardia. Ahí adentro espera una alicornio. Flurry, a pesar de su actitud ingenua, sigue teniendo un poder que se debe respetar. Los quiero listos para protegernos de cualquier ataque mágico que podamos recibir y someterla. Los hechiceros de combate asintieron, esperando la orden. Onyx tomó un gran suspiro antes de ordenar a uno de los unicornios disparar contra la puerta. El disparo mágico derribó la puerta levantando una nube de polvo. El disparo de los mosquetes imperiales fue lo siguiente en suceder.
Flurry vio a todos a su alrededor empezar a ser abatidos por soldados imperiales que tomaban turnos desde el exterior para disparar por la puerta a los aposentos. A puro fuego de mosquete limpiaron el aposento de Flurriard de presencia ecuestre. La siguiente orden de Onyx fue entrar primero los hechiceros de combate seguidos por los infantes, formaron un círculo alrededor de la princesa. Una vez hecho esto entraron Onyx y Ópalo. Princesa Flurriard. En nombre de Cozy Glow se le exige rendirse y entregarse sin mostrar resistencia. Se acabó. Está rodeada. La alicornio observó a todo su alrededor, buscando una salida viendo cómo los unicornios preparaban sus cuernos para hacerle algo, probablemente querían inhibir su magia y capturarla. La princesa comenzó a negar con la cabeza, mientras más desesperada se sentía, respiraba pesadamente y sentía su corazón latir a una velocidad exagerada. No, no soy la princesa del imperio. No me pueden hacer esto. Sentenció cargando su cuerno de magia. Cuidado, advirtió a alguien desde las filas imperiales. Flurriard realizó un disparo que atravesó el escudo de uno de los hechiceros de combate, lanzándolo y abatiendo a otro de los soldados. La alicornio comenzó a disparar desesperadamente contra todo el que tenía cerca, viendo que los escudos de los hechiceros de combate no eran suficientes. Onyx ordenó a sus soldados buscar cobertura. Sin embargo, no la necesitarían mucho tiempo. Flurry cargó su cuerno y se teletransportó fuera de aquel sitio. Una vez desaparecida la princesa, todos volvieron a levantarse. Onyx y Ópalo se adentraron en el cuarto, tenían el palacio, pero no a Flurry. Debimos haber esperado que hiciera eso, tal vez haber traído más hechiceros de combate. No irá lejos, probablemente se refugie en la prisión. De todas formas, hay que informar a Cozy cuanto antes. El palacio es nuestro. Si el plan va como fue planeado, Cozy Glow debe estar en las calles, apoyando en la catedral, con su batallón de guardia palatina imperial. Espero esté bien, ella y los demás. Terminó Ópalo sentándose sosteniendo su herida con un casco. Al otro lado del cuarto, atravesada por una bala, vio una botella de vino y en ella su propio reflejo. Algo de eso hizo que se sintiera nervioso, que un escalofrío recorriera su espalda. Despejando su mente, se levantó y se dispuso a partir en busca de Cozy Glow. El palacio estaba capturado.